días a todos, feliz sábado y felices todos por tener este espacio donde nos podemos reunir para adorar y alabar a nuestro Dios. Seáis todos bienvenidos. Esta mañana de sábado quiero comenzar con una pequeña reflexión sobre los momentos que nos ha tocado vivir en esta parte de la historia de la humanidad. Momentos realmente difíciles, momentos extraños, porque carecemos de lo más valioso que el ser humano tiene, que es el contacto humano, la cercanía interpersonal. Carecemos de los besos, de los abrazos, de los gestos, de los saludos afectuosos. Y precisamente por ello, pueden estos momentos ser toda una oportunidad para poder imaginar qué nos será estar ante la presencia de nuestro Creador, qué nos será estar en esa atmósfera divina, pudiendo ser las criaturas plenas del modo en el que fuimos creados. Pero a pesar de que estamos viviendo estos momentos que son difíciles, la Biblia siempre nos trae palabras de esperanza. Y por eso quiero leeros un texto que se encuentra en Isaías, el autor que este trimestre en la escuela sabática estamos estudiando, para que precisamente Dios nos da su promesa, y es la siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No te asustes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, soy tu auxilio, y te sostengo con mi diestra victoriosa. Toda una promesa que nos hace Dios. Y esto es precisamente lo que quiero que en esta mañana, antes de que las palabras que el pastor va a tener con nosotros en la hora del culto, puedan disponer nuestros corazones para escuchar el mensaje que viene a traernos. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos ante ti con toda humildad para darte gracias por el don de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás siempre a nuestro lado, que tú eres nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y tenemos la plena y firme promesa tuya de que seguirás haciéndolo, tan solo teniendo fe en ello. Dios mío, dispón nuestros corazones para escuchar el mensaje que el pastor tiene que darnos en esta mañana, y sé tú siempre, Señor, en nuestras vidas. Sé tú quien nos guíes y nos des la luz para tomar las decisiones y el camino más adecuado. Sé tú con los enfermos y con todos los creyentes alrededor del mundo. Gracias, Señor, por tanto, gracias, Señor, por todo, y todo ello te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, para continuar esta hora de culto, lo vamos a hacer escuchando una preciosa canción. Demos paso a ella. Su palabra es eterna y divina.
Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Cómo el ejemplo de Daniel nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas hoy? Daniel era solo un niño cuando fue llevado cautivo a Babilonia, la capital del imperio más grande que el mundo ha conocido. El rey Nabucodonosor siempre tomó cautivo a los mejores y más brillantes jóvenes de las muchas naciones que conquistó. Luego les enseñaba la ciencia y la religión babilónica, consciente de que podrían contribuir significativamente a la expansión de su reino. 10,000 jóvenes fueron llevados con Daniel y de estos, solo los mejores de los mejores fueron enviados al palacio. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron algunos de ellos. La primera prueba que recibieron fue la comida. De hecho, desde la época del Edén, el pueblo de Dios había sido probado con alimentos. La comida ha sido una representación de cualquier devoción a Dios o rechazo de su palabra. Pero en su caso, poner a Dios en primer lugar podría haberles costado todos los privilegios que se le habían otorgado, o peor aún, podrían perder sus propias vidas. Sin embargo, estos jóvenes decidieron poner a Dios en primer lugar, pasara lo que pasara, y a ellos no se les podía obligar ni sobornar a hacer lo contrario. El juicio que tenían con sus dietas no solo les dio una fuerza física superior, sino más importante aún, les dio una mayor comprensión mental y espiritual. Así que no fue casualidad que se convirtieran en los mejores estudiantes de la Universidad de Babilonia. Más tarde, Daniel sería puesto a cargo de todos los demás científicos, mientras que sus 3 amigos eventualmente se convertirían en los principales líderes de la capital de Babilonia. Y todo esto porque decidieron poner a Dios primero. Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a ser quemados vivos en lugar de comprometerse. Ellos dijeron: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses y no adoraremos a su estatua. Cuando creció Daniel, prefirió ser arrojado a la guarida de los leones en lugar de hacer sus oraciones matutinas. Pero Dios intervino de nuevo y Daniel vivió para alabarlo y se convirtió en el primer ministro de Babilonia. Daniel puso a Dios primero y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Mientras los diáconos recolectan diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad.
soy Alison. Hoy les compartiremos una bonita matutina titulada El viaje del sonido. Pero primeramente buscaremos en nuestras Biblias el versículo que se encuentra en Salmos 96:1 y nos dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. ¡Qué bonito versículo!, ¿verdad? Aunque no podemos ver el sonido, sí podemos escucharlo y disfrutar de todo lo que oímos. Ahora escuchemos y veamos un poquito de ciencia. Así que, pequeño científico Guillermo, manos a la obra. Y ustedes también. Escuchemos muy atentos. Hola amigos, un poquito de ciencia. Vamos a hacer un experimento para sentir el sonido y ver cómo va. Necesitaremos un hilo de cáñamo. Necesitaremos 2 vasos reciclables, uno vacío y uno con agua. Necesitaremos un clavo. Con el clavo haremos en el centro del vaso un orificio. Le puedes pedir a tu mamá o a tu papá que te ayuden. Y con la cuerda introduciremos en el vaso, en el orificio, así. Cuando ya tengas suficientes cuerdas para agarrarlo, lo agarras y lo jalas. Luego, con la cuerda, haz un nudo, así. Cuando ya tengas hecho el nudo, lo jalas y tiene que quedarte así. Luego, introduciremos la cuerda en el agua. Luego la sacaremos y con los dedos le haremos fuerte. ¿Escuchan el sonido? Por eso deslizamos nuestros dedos. Escuchamos el sonido y realizamos una vibración. El vaso lo que hace es amplificar las vibraciones y por eso escuchamos este bonito sonido. Adiós, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Adiós. Gracias, Guillermo, por este bonito experimento. Nos ha encantado y ha sido muy interesante. Para finalizar, agradezcamos a Dios por el sonido. Oremos juntando nuestras manitas, inclinando nuestro rostro a nuestro Padre, cerrando nuestros ojitos y empezaremos a orar. Querido Jesús, en este maravilloso día te agradecemos por el sonido. Cada día queremos escuchar los cantos de los pájaros y otros muchos sonidos que hablan de ti, Padre Santo. Gracias por este lindo día que nos has dado para poder disfrutarlo, Señor. Te agradecemos por todo lo que tú nos das. Te pedimos que siempre nos ayudes a entender todas las palabras y todo lo que aprendemos sobre ti, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, así terminamos con esta bonita matutina. Espero que les haya encantado. Muchos besitos y adiós. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Mi pequeñita luz con su resplandor la dejaré brillar a mi alrededor. Quiero, mi Señor, darte mi corazón. Quiero alabarte a ti, solo vivir por ti. Señora, viva tu obra ahora en mí, que mi tiempo
esté dedicado a ti, para que reconozcan que tú eres Dios y que vean en ti salvación. Señora, viva tu obra ahora en mí, que en mi corazón hay lugar para ti, para que tu amor llene todo mi ser y el calor de tu espíritu sienta arder. Señora, viva tu obra en mí. Quiero, mi Señor, llevar hoy tu misión. Quiero hablar de tu amor, de lo que has hecho en mí. Señora, viva tu obra ahora en mí, que mi tiempo esté dedicado a ti, para que reconozcan que tú eres Dios y que vean en ti salvación. Señora, viva tu obra ahora en mí, que en mi corazón hay lugar para ti, para que tu amor llene todo mi ser y el calor de tu espíritu sienta arder. Señora, viva tu obra ahora en mí, que mi tiempo esté dedicado a ti, para que reconozcan que tú eres Dios y que vean en ti salvación. Señora, viva tu obra ahora en mí. En esta mañana vamos a continuar estudiando nuestros héroes de fe. Hoy, concretamente, vamos a hablar de una héroe de fe, una mujer de fe que se llamaba Ruth. En el Antiguo Testamento encontramos dos únicos libros que tienen el nombre de una mujer. Esther es uno de ellos y el otro es Ruth. 4 capítulos que tienen una narrativa muy especial, una narrativa donde se entremezcla la tragedia, el llanto, el drama. También encontramos momentos de conversión, de intensa relación entre los personajes principales de este libro. Ruth es sin duda el personaje principal, pero también encontramos allí a Noemí y a Boz, también como figuras muy importantes de este libro, donde podemos aprender realmente acerca de cómo Dios provee, cómo Dios hace provisión del cuidado de sus hijos, cómo Él quiere que se conviertan las personas para formar parte de su pueblo. Así que te quiero animar para que tengas tu Biblia allí a mano, puedas junto conmigo, juntos todos, poder ir al libro de Ruth. Y primero que nada me gustaría que pudiésemos contextualizar la historia de este libro, la historia de esta mujer de fe, Ruth. Dice Ruth capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir a los campos de Moab
con su mujer y sus 2 hijos. Este detalle es importante que nosotros lo entendamos. En el tiempo de los jueces no había rey en Israel. La misma Biblia nos dice que en este tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el contexto de la historia de Ruth. Encontramos una familia que está pasando por una situación de crisis, una situación complicada. Hay hambre, hace falta el pan, no llega a poder subsistir. Así que, como sabemos en la historia, y si tú sigues leyendo, podrás ver y descubrir los nombres de esta familia. El padre se llamaba Elimelech, que significa Dios es mi rey. La madre de esta familia, Noemí, que más adelante, como sabemos, tuvo una relación muy cercana con su nuera Ruth. Y tenemos a los 2 hijos, o también hermanos, Malión y Kelión. Esta familia de cuatro integrantes fueron los que decidieron salir de Belén para marchar a Moab. Fíjate que es importante que veamos esta situación crítica que están viviendo. En el tiempo donde no hay rey, un hombre que se llamaba Jehová es mi rey decide salir de Belén, que significa la ciudad del pan o la casa del pan, para buscar sustento en Moab, un pueblo que, aunque cercano en el linaje del pueblo de Israel, podríamos decir que eran como primos hermanos, no seguían la línea marcada por Dios. Era un pueblo pagano, era un pueblo contrario en costumbres y creencias a la voluntad de Dios. Así que resulta curioso, no sabemos el porqué realmente de la situación interna de Elimelech, de Noemí y de sus hijos para poder salir de Belén, salir del pueblo de Dios para ir a Moab. El texto dice que era por cuestión de hambre, pero no sabemos exactamente si fue solamente ese el motivo, si había una situación interna pues mayor que seguramente les llevó a tomar esta decisión. No sabemos en qué momento pudieron creer que en Moab les podía ir mejor que en Israel, que en el pueblo de Dios, que en Belén. Así que ahí hay una idea muy interesante que podemos nosotros reflexionar y yo te animo a que tú estudies. El tema es que finalmente toman esta decisión, se van a Moab y ahí los hijos durante 10 años crecen evidentemente en un momento dado y se casan. Cada uno toma como esposa a una moabita. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y ahí habitaron durante 10 años. Así que la historia empieza enmarcada en una tragedia. Tragedia porque no hay alimento. Tragedia porque tienes que salir de tu lugar de origen para ir a un lugar pues hostil. Tragedia porque, como sabemos por el texto, las cosas fueron a peor. Noemí salió con Elimelech, quedó ella viuda porque Elimelech murió y después no solamente hubo esa tragedia en esta familia, sino que se dieron 2 tragedias más. Tanto Malión como Kelión murieron. Así que nos encontramos con 3 viudas. 3 viudas que están en una situación trágica, de crisis. En ese tiempo difícil era para una mujer viuda sin hijos poder subsistir, poder mantenerse, poder seguir adelante y luchar, ¿verdad?, para poder hacer frente a su realidad existencial. Así que nos encontramos en esta situación crítica. Y dice el texto que finalmente Noemí toma la decisión de volver a Belén, de volver a su tierra, a su lugar de origen. Y empiezan las 3 viudas a caminar de Moab
a Belén. Y sabemos que en ese trayecto se da la escena o una de las escenas más entrañables de toda la Biblia. Un momento de conversión, un momento en el que Ruth decide por Dios, por el Dios que ha conocido a través de su suegra, a través de su familia, vamos a decir, política, porque como sabemos ella era de Moab. Ella habrá aprendido y seguramente practicado algunas costumbres que tenían los moabitas hasta que finalmente, pues al casarse con uno de los hijos de Noemí, pues finalmente empezó a conocer más acerca del Dios de Israel, del Dios verdadero, del único Dios que existe. Y en ese transcurso, en ese camino, en ese trayecto de vuelta, encontramos el texto de base de este día que quiero que podamos recordar. Es el texto de base para que podamos nosotros meditar. Ahí dice que en el versículo 16, Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice que Ruth le respondió a su suegra porque ella insistía en que se volviesen. Por favor, mira, yo ya no voy a poder daros familia. El linaje de mi familia no va a poder ser. Vais a estar peor conmigo que si volvéis a vuestro país, a vuestras costumbres, con vuestras familias. Quizá os vaya mejor, todavía sois jóvenes y podéis conseguir quizá que vuestra familia crezca, pero conmigo no va a ser así. Orfa finalmente decide volver a Moab, pero nuestra héroe de fe, Ruth, fijaros lo que le contesta a su suegra Noemí. Le dice, versículo 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Encontramos esta declaración de fe. Noemí insiste en que Ruth se marche, pero Ruth insiste en quedarse a su lado, en acompañarla, en formar parte de esta aventura, y decide por fe aceptar no solamente la propuesta que Noemí tiene, sino Ruth acepta a Dios, acepta seguir la voluntad divina, no sus planes, sino los planes de Dios, no sus ideas, sino las ideas que a través de Noemí ha aprendido y ahora quiere continuar con ella este viaje hacia Belén, este viaje que no iba a ser sin duda fácil, pero que ella se encaminaba confiando en Dios. Y es eso, la fe. La fe es confiar plenamente en Dios, es tomar la decisión de seguirle a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de que el horizonte no se ve muy halagüeño, un horizonte sombrío, un horizonte nublado. A pesar de eso, hay que creer. Y Noemí y Ruth tomaron esa decisión. Y especialmente Ruth, porque Ruth, como sabemos, no era del linaje de Israel, era moabita. Así que dejó su pasado y aceptó el desafío de fe para poder avanzar en un futuro que, aunque no podía tener claro, lo hacía por fe. Y así llegaron nuevamente a Belén. Y nos cuenta la historia que eso fue sin duda un acontecimiento en esa pequeña ciudad de Belén. ¿Os acordáis que la historia nos dice que salieron 4, pero de esos 4 solamente volvió Noemí? Y acompañado por una moabita, por Ruth, por su nuera, que ni tan siquiera era del pueblo de Dios. Así que os podéis imaginar todos los comentarios o todas las situaciones que tuvo que vivir en esa realidad. 2 viudas se encontraban nuevamente en un lugar que, aunque es verdad, ya había cosecha, había un cierto bienestar que había cambiado conforme a lo que sabemos por la historia. Al principio
no había comida, ahora parece ser que la cosa iba un poco mejor, pero aún así se encontraban en gran desventaja en relación con las demás personas que vivían en Belén. Tanto al punto que Noemí misma cambia su nombre y dice que ya no le llamemos, ¿verdad? Ya no le dice a la gente, ya no me llaméis Noemí, llamarme Mara, ¿vale? Llamarme Mara. Así que eso también es interesante tenerlo en cuenta y comprender que esa relación entre suegra y nuera fue muy especial. Esto a veces hoy en día no se ve, ¿verdad? Pero confío en que no sea nuestro caso. Pero en el caso de Ruth, la viuda sabia, ella tomó el ejemplo de Noemí y aceptó por fe volver a Belén, volver a Israel, dejar su pasado y enfrentar un futuro, pero con Dios, dejar su familia, pero entrar nuevamente en una familia espiritual juntamente con Dios. Es muy interesante tener esta perspectiva de esta gran héroe de fe, Ruth, la moabita, la viuda sabia. Sabemos que las cosas no iban a ser fáciles en Belén. Y el capítulo 2, el capítulo 3, así lo describen. Quiero resaltar solamente alguna idea de cada capítulo. En el capítulo 2 me llama mucho la atención una decisión también importante en la vida de esta mujer de fe, de esta héroe de fe, Ruth. La situación es complicada, no tienen cómo sustentarse, no tienen cómo poder comprar alimentos. Así que ella decide servir. Esto me apasiona de esta mujer de fe. Ella decide servir, no le importa tener que ir desde la mañana hasta el anochecer al campo, a trabajar, a servir, para poder traer algo de sustento para su suegra y para ella misma. Así que para mí esto es muy importante. Cuando uno decide seguir a Cristo, cuando uno decide por Dios, uno tiene que comprender que en esta decisión también está la decisión del servicio. Para que nuestra fe crezca, debemos de hacer como esta héroe de fe, como Ruth, que decidió que el Dios de su suegra iba a ser su Dios. Y esa fe fue una fe viva, no fue solamente la aceptación de un concepto o de una doctrina, sino que fue una fe viva. La puso a prueba en su día a día. En el día a día ella ejercitó su fe, viviendo, trabajando, sirviendo, ayudando, colaborando para que las cosas en ese hogar tan humilde pudiesen ir adelante. Así que yo te animo a que estudies esa decisión, esa actitud de fe de Ruth en el capítulo 2, sirviendo en los campos, buscando cómo sustentar también a su suegra. Y ahí fue cuando Boaz se fijó en ella. Ahí fue, sirviendo es cuando surge esa relación que finalmente trajo el amor y la prosperidad y la estabilidad al hogar de Ruth y de Noemí. Fue así en el servicio que surge la figura de Boaz. Boaz no solamente como ese hombre que, bueno, en ese tiempo se consideraba que era necesario, ¿verdad?, para poder subsistir, sino que Boaz en su carácter y en su relación con Ruth representa el Redentor, representa la figura del Salvador, representa la protección que necesitaba Ruth para poder seguir desarrollando su realidad. Y eso fue lo que pasó. Así que esto nosotros lo podemos pasar a un plano espiritual y poder nosotros comprender que solamente es en el servicio
cuando nosotros nos encontramos con nuestro Redentor. Solamente es cuando nosotros ayudamos a otros, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de ir a donde Él nos diga, de hablar con aquellos que el Señor nos indique. Cuando tú y yo estamos dispuestos a servir, es cuando conocemos mejor a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Así que yo te animo a que aceptemos todos ese llamado al servicio, donde el Señor nos ponga, aunque sea recoger espigas, que lo hagamos con la disposición y con la actitud como Ruth, nuestra héroe de fe. Sabemos por la historia, y especialmente en el capítulo 3, que nos dice que, bueno, en un momento dado, Noemí, como buena suegra, le da unas instrucciones muy interesantes a Ruth para que pueda establecer una relación más cercana, más íntima con vos. Y me gusta mucho que en el capítulo 3, tú lo puedes leer, tú lo puedes estudiar, le dice que se vista, ¿verdad?, de una forma agradable, se perfume para que pueda encontrarse con vos. Y ahí encontramos ese momento en el que ellos finalmente se encuentran. Y hay unas características muy interesantes que quiero que recordemos, que encontramos aquí en el capítulo 3. Fijaros, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice Ruth lo siguiente. Cuando ya su suegra le da instrucciones, lo que hemos comentado, Ruth le dice, haré todo lo que tú me mandes. La fe se desarrolla en el servicio, la fe se desarrolla en la obediencia, porque es una fe viva, porque es una fe que no está muerta, que da frutos. Y ella fue obediente a los consejos, a las recomendaciones de su suegra Noemí. Y así fue como se encuentra con Booz. Cuando Booz ya había trabajado, dice el versículo 7, y ya pues estaba allí descansando, fue cuando ella se acercó calladamente, dice el versículo 7. Ruth se acercó calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Claro, es una expresión que a nosotros como occidentales nos parece un poco extraña, nos parece rara esta expresión, pero es una expresión de intimidad, una expresión no solamente de intimidad, sino también de sumisión, de reconocer a la otra persona como su superior. Es un gesto que a mí me recuerda ese momento en el que Jesús también recibió ese gesto de amor, de sumisión, de reconocimiento por parte de una mujer que con sus lágrimas limpiaba sus pies y perfumaba, ¿verdad?, los pies del maestro y los secaba con su cabello. Para mí hay una realidad ahí conectada en ese aspecto de la sumisión, del reconocimiento, del amor, de la amistad profunda. Y ese es el otro punto que quiero resaltar de la fe de Ruth. Ruth se reconoció como humilde, quiso entrar en esa intimidad con Booz. Y así fue como eso trajo fruto. Finalmente, como sabemos, ellos tuvieron que hacer algunas ceremonias, ¿verdad?, con otro pariente más cercano, y finalmente el pariente que sí, que no, al final le entrega la sandalia, como sabemos, y le dice, puedes casarte con Ruth, puedes casarte vos con Ruth. Y eso trajo aún más intimidad. Y ese es el punto que quiero resaltar. La fe nos lleva a tener más intimidad con Jesús, más intimidad con Dios, cada vez más. Y nosotros recibimos su protección, sus consejos, su cariño, su amor, sus recomendaciones, sus mandatos. Y eso fue lo que vivió Ruth, la viuda sabia, esta héroe de fe, que decidió camino de Belén creer, que decidió servir,
que decidió tener una intimidad con vos para poder crecer en su vida. Y como sabemos, el libro de Ruth nos dice que nació un pequeño, ¿verdad?, fruto de ese matrimonio. Ese matrimonio finalmente tuvo un niño y el capítulo 4 nos dice en el versículo 17 que le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí y el padre de Isaí fue también de David. Y esto nos señala una idea muy importante también. Nos muestra que esa intimidad dio sus frutos, dio resultados para poder mantenerse no solamente en el linaje de la familia de Elimelech, de Booz, de Ruth, de David, sino que eso conecta hasta el Mesías, hasta Jesús, ¿verdad? Que como sabemos nació en Belén. Y ahí en Mateo, en el capítulo 1, encontramos el nombre de Ruth en la genealogía de Jesús. Es maravilloso, me parece a mí algo impactante el que se pueda incluir a una mujer moabita en la genealogía de Jesús. A una viuda, es verdad, luego se casó, ¿verdad?, en la genealogía de Jesús, con un pasado que sin duda pues estaba unido a la cultura y a las costumbres de los moabitas, pero que eso no fue lo importante, sino fue la decisión que tomó de fe para seguir aprendiendo del amor de Dios, seguir avanzando en su vida, siempre a través de la fe en Dios. Así que en esta mañana me gustaría que pudiésemos todos aceptar ese llamado de fe. Si en tu caminar del día a día tienes a veces el deseo de volver a donde antes estabas, a volver a las costumbres que antes tenías, si el horizonte que hoy ves te parece complicado y sin sentido, toma la decisión como Ruth. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Él quiere tener una relación cercana contigo. Acepta su llamado al servicio de su causa y verás cómo tu fe será fortalecida, cómo tu fe va a ser renovada y dará frutos para honra y gloria de Dios. Así como Ruth, tú también puedes creer. Así como Ruth, tú también puedes desarrollar tu fe al servicio de la causa de Dios, para honra y gloria de Él. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude para que podamos ser hombres y mujeres de fe. Quiero invitarte en este momento para que podamos inclinar nuestro rostro y orar. Querido Padre, te damos gracias porque en esta mañana tu palabra nuevamente nos interpela, nos llama para aceptar tu llamado, para seguir creciendo en la fe que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Ayúdanos a desarrollar esa fe en servicio a los demás, en servicio a ti, Señor, a tu causa, a tu obra. Y también ayúdanos a que nuestra fe siga creciendo en intimidad contigo. Así como Ruth lo hizo con vos, que nosotros también, cada mañana vayamos a tus pies, Señor, para encontrarnos contigo, para reconocerte como superior a nosotros, para reconocer que dependemos solamente de ti y a través de tu palabra podamos seguir adelante, dando frutos para honra y gloria tuya. Bendice a cada hermano y hermana que en este momento está aquí en este tiempo de reflexión. Bendice a cada joven, a cada niño, a cada niña, que juntos, Señor, podamos avanzar, que tu pueblo esté preparado para tu pronta venida y que podamos ser héroes, hombres y mujeres de fe. Gracias porque tú nos escuchas, perdónanos si en algo te hemos ofendido y acompáñanos el resto del día. Te lo pido por los méritos de Jesús. Amén.
Muy bien, querido hermano, querida hermana, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé.